a comenzar con nuestro sermón de esta mañana. El domingo pasado, ¿no?, vimos un sermón titulado Flechas del Cambio, que es como Dios nos ve a nosotros, ¿no? Que tenemos que ser como esas flechas dentro de la aljaba de Dios, no de nuestros papás, en la aljaba de Dios. Así nuestro destino es seguro, ¿ok? Pero ahora es cómo debemos de ser vistos nosotros ante las demás personas. Ante Dios somos flechas, pero ante los demás, ¿cómo nos tienen que ver? Bueno, entonces para eso el sermón de esta mañana se titula Linternas de Dios. Jesús estaba muy consciente del contexto en el que él estaba inmerso cuando estuvo aquí en la tierra. En ese tiempo no había Facebook ni nada de esas cosas, así como muchas otras, ¿verdad? Entonces igual la forma de pensar, de sentir de las personas con las que él convivió era distinto. De entrada era una cultura diferente, ¿cierto? Entonces la mejor manera que él sabía que tenía para llegar a los corazones de esas personas era por medio de parábolas, ¿ok? Ilustraciones con las que él podía dar a entender la enseñanza que quería transmitir. En una de ellas hablaba, por ejemplo, sobre unas linternas. En aquel momento lo que todos llevaban, ¿no?, a su mente es un palo, ¿no?, prendido, ¿no?, como un cerillo gigante, ¿no?, una antorcha. Esas eran las linternas para ellos, ¿no?, esos eran sus focos. Entonces él decía, nadie prende una antorcha para ponerla abajo de la cama, ¿no?, o esconderla ahí atrás de las cosas. No, la ponen alto para que ilumine, ¿no?, toda la habitación, todos puedan disfrutar de esa luz. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Bueno, dentro del sermón va a estar en la presentación escondido un mensaje secreto relativo a esto de la luz. Obviamente nosotros ya no utilizamos antorchas, ¿verdad? Ya utilizamos algo distinto para alumbrar. Ustedes pueden buscar por ahí de qué se trata. Entonces, ¿qué es lo primero, no? Estos son los regalos que Dios le ofrece a los hijos para que puedan ser esas linternas, que ofrezcan esa luz. La luz, dentro de sus características principales, es que es sincera, ¿cierto? Porque si yo prendo la luz, revela los secretos. Entonces, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer algo malo, está con la luz prendida, pues no, lo hace en la oscuridad, ¿no?, en las sombras, en lo secreto. La luz refleja todo, saca todo a la verdad, es sincera, ¿no? Entonces, pero también promueve algo distinto. Gracias a la luz es que podemos hacer muchas cosas. Si no, pónganse a pensar de cuando trabajamos y demás, necesitamos la luz, ¿no? Por eso trabajamos en su mayoría de día. Y si alguien trabaja de noche, necesita ¿qué? Pues prender el foco, ¿no?, o cualquier otra cosa. Incluso las estrellas, pero las estrellas ¿qué tienen? Luz. Entonces la luz nos promueve, ¿no?, nos permite el hacer, el construir. Bueno, entonces el primer regalo de Dios, el primer derecho de los hijos son los límites. Ciertamente ninguna disciplina, ¿no?, en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Eso lo encuentran en Hebreos 12:11. El primer regalo y derecho de un hijo es a tener límites. Pónganse ustedes a pensar, los hombres a lo mejor les gustará el fútbol, ya sea americano, soccer, no importa. Cuando alguien quiere llegar a aprender a jugar fútbol, ¿no?, lo primero que te voy a explicar es la cancha, ¿cierto? Para que te dice, a ver, de esa raya ya no te puedes salir, porque es fuera, ¿no? Entonces, de estas rayas puedes tocarla con las manos, fuera ya no. Si te hacen una falta, ¿no?, o qué es una falta, ¿no? Muchos piensan, por ejemplo, el fútbol, que el impacto así es falta, eso no es falta. Si yo llego con el brazo alzado, eso sí es falta, ¿no? Pero entonces, si yo no lo sé, no tengo una referencia, ¿cierto? El ejemplo para las mujeres, la gimnasia olímpica, casi a todas las mujeres les gusta la gimnasia, ¿no? Entonces, ¡ay, qué bonito! Y lo que sea. Por ejemplo, cuando hacen alguna rutina y lo que sea en el tatami, ¿no?, también hay fueras. Entonces, si tú pisas allá, ya valió, ¿no? Pero la niña que apenas llega a su primera clase ya no lo sabe. Entonces, ella necesita saber cuál es el límite, ¿cierto? Para que entonces ella pueda desarrollarse, lo que ella es,
porque cada rutina de cada gimnasta es distinta, pero para que ella pueda desarrollarse necesita saber las reglas del juego, si no va a perder, y puede tener mucha capacidad, pero sin una referencia, está perdida. Entonces, ¿qué es un límite? El límite no es una restricción, como la mayoría piensa, el límite es una referencia, eso es lo que es, una referencia, saber qué es lo que puedo hacer, cómo lo puedo hacer, ¿no? En un contexto en el que yo pueda producir una cosecha de justicia y de paz. ¿Qué pasa cuando pisó afuera la pobre gimnasta o el jugador? Se arruinó su jugada, se arruinó su rutina. Y eso lo va a tener bien tranquilo, ¿no? Bien feliz, disfrutando eso. Obviamente que no. Todo lo que hizo, ¿no? Puede verse desperdiciado por no haber seguido esa referencia. Entonces ya no hay ni justicia ni paz para esa persona. Entonces es una referencia para nuestro bien. Eso es. Entonces, dice aquí también, entrenados por ella. Un entrenamiento no es un día, o eso es un entrenamiento, eso será una clase muestra si acaso. Pero un entrenamiento significa constante, significa ahí estar una, otra, es permanente. Es algo permanente y constante, la disciplina, ¿no? Entonces, a lo mejor si no parecerá muy agradable en el momento, ¿no? Pero es parte de la vida. Y es lo que nos ayuda a no sentir esa horrible sensación de estar perdidos. Entonces fíjense cómo el regalo de Dios empieza por ahí. Que no te sientas perdido, que sepas que Él te va a dar esa referencia, ese punto de partida para que tú te desarrolles, para que tú crezcas, para que tú ilumines. Vamos a ver el siguiente. Educación. Entonces, le regresamos por favor. Educación. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a la gimnasta o al futbolista yo le enseño todas las jugadas del mundo, ¿no? Todos los trucos y suertes del mundo, ¿no? Pero no le puse las referencias, lo que dije, ¿no? Va a llegar y va a empezar a hacer sus piruetas y todo y se salió, adiós, descalificado, ¿no? Sí tiene muchos regateos y sabe pintar muy bien, pero se sale todo el tiempo de la cancha. De nada sirvió, ¿verdad? Por mucho que tuviera el contenido. Entonces, es un proceso también. Dios te pone tu referencia y te da también el contenido para que te desarrolles. Entonces, para eso es esto, ¿no? Instruye al niño en su camino para que no se aparte. Lo formas, ¿no? Le das esa referencia, ¿no? Y después le das la materia prima con la que va a construirse, ¿ok? Entonces, pero eso se inculca continuamente. Así como continuamente hay que remarcar la referencia, hay que estar nutriendo, darle un ambiente enriquecido al niño, ¿no? Entonces, el segundo regalo de Dios, ¿no? Y que es un derecho para los hijos, es la educación. Y la educación más importante habla aquí algo sobre la SEP, ¿no? Algo sobre los idiomas, algo sobre la tecnología, ¿no? Que tienen que saber robótica y chino porque es lo de acá. No. La educación importante es en Dios. La educación importante es en Dios. Ese es tu derecho. Ya las otras cosas son extras, pero el derecho es a tener educación en Dios. Vamos a ver el siguiente, por favor. El siguiente derecho de un hijo es la dignidad. Y ustedes, padres, no provoquen a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6, 4. No es tu esclavo, no es tu mandadero, ¿no? No es tu nada, es tu hijo. Tú eres hijo de Dios, ¿cierto o falso? No es cierto, ¿no? Pero entonces, ¿cómo te habla Dios a ti? Vete por los refrescos. Hasta donde yo sé, nunca Dios le ha hablado así a alguien. ¿Por qué tú haces eso? O te tocan los trastes, vas. Sí, tú dijiste,
tú ya lo mandaste. ¿Quién te crees? Estás faltando a los principios de Dios. Un hijo tiene derecho a ser tratado con dignidad, como un hijo. Tú piensas, es que es un desobediente y un malcriado y lo que sea, ok, y cae con la parábola del hijo pródigo. Dijo, a ver, bueno, para nada, ven para acá. ¿Eso es lo que hizo Dios? No, lo trató con dignidad, lo limpió, lo pulió, lo revistió, le dio un lugar. Eso es más brutal que una paliza que le pudo haber dado, ¿verdad? Y con eso transformó algo más profundo en él. El látigo en la espalda produce un cambio, sí, pero en el momento y mientras tú estás ahí con el látigo arriba, ¿no? Y de todas formas, el que está abajo termina por rebelarse tarde que temprano. Pero el verdadero amor es lo que genera la obediencia sincera, la obediencia que ilumina, no que está como intermitente, a veces prende y a veces se apaga, a veces prende y a veces se apaga. Cuando un hijo es así, es que no hay un verdadero amor. Y que hay responsabilidad tanto del padre como del hijo, ¿sí o no? Que es una relación, es de dos. Pero bueno, el hijo tampoco tiene pretexto. Pudiste haber tenido los peores padres del universo, pero el padre importante es Dios. Y Dios siempre te va a tratar con dignidad. Si tienes dudas de qué vales, quién eres, busca lo que Dios piensa de ti. No te compres lo que te dice tu papá o tu mamá terrenal. Porque como les dije desde el sermón anterior, ellos se equivocan. Siempre. Aún el más cristiano o lo que sea, obviamente los del mundo mucho más, ¿verdad? Pero todos se van a equivocar y todos en algún momento te van a hacer sentir menos, aunque no hubiera sido su intención. Mas la única palabra que importa es el que escribe la historia. Si ustedes escriben un cuento, ¿quién es el que dicta qué es lo que va a pasar? ¿El personaje que ustedes crearon o el escritor? El escritor. Entonces ustedes son personajes dentro del gran cuento o historia de Dios. Lo único que les debe importar es lo que Dios piensa de ustedes, lo que Dios hace de ustedes. Tienen derecho a la dignidad. Son hijos. Y piensen, si todavía hay duda al respecto de mi valor, piensen que su precio fue la sangre de Dios mismo. Su vida de Dios mismo. Eso no se puede pagar de otra manera. Y si eso no es suficiente para que entiendas tu valor, pues no sé qué podría hacerlo. Eres valioso. Tienes derecho a tener la cabeza arriba, porque eres hijo de Dios. Nada más y nada menos. Hijo de Dios. Vamos a pasar. El último derecho. A la seguridad. Todo ser humano quiere sentirse seguro. Y entonces va. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Isaías 49, 15, 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, Romanos 8, 16. Vamos a empezar del final al principio. Todos estos regalos no son si tu papá y tu mamá quieren o no ejercer la función. Una cosa es que hayan sido progenitores, que Dios los haya utilizado para procrearte, como diríamos, ¿no? Esa es una cosa, pero de ahí a que sea su hijo es algo muy diferente. Ojo con eso. Recuerden que en el plan de Dios la familia no es de la que se nace, es la que Dios escogió para ti. Entonces, si quieres saber cuál es tu familia, piensa en el capítulo en el que Él mismo lo dijo. Ya hemos hablado de esto en otros sermones. Aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi Padre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos. Punto. No es de quien naciste, no es quien comparte ADN contigo. No, esa no es tu familia. La familia de Dios, ¿no? Es la que hace su voluntad. Esos son a quien debes llamar papá y mamá y hermanos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todos estos regalos? No es si tu progenitor quiso o no ser tu padre o tu madre. No. Todos estos
estos derechos aplican y se hacen valer en el instante que tú así lo decides. Porque de quien provienen es de tus progenitores, provienen de Dios. Todos estos son regalos que vienen de Dios. Él los va a traer a tu vida. La cosa es que tú lo quieres así y que hagas todo lo que hemos estado aprendiendo en los sermones, ¿verdad? Si yo voy y lo busco en la Biblia, Él va a hacer, me va a decir, lo voy a poder escuchar. Si nunca la abro, pues no esperes escuchar jamás la voz de Dios. Pero todo esto no tiene que ver con el ser humano. No está a disposición del humor del progenitor, de hoy si quiero ser tu papá, hoy no. No. Son permanentes, son estables, son inmutables, porque vienen de Dios. Entonces cuentan con la firma y los atributos de cómo es Dios. Entonces, el versículo de arriba, lo que nos está diciendo es, aunque tu progenitor o progenitora, o los dos, quien sea, no hayan tenido el interés, la decisión, lo que ustedes quieran, ¿no?, de ejercer una función como padre o como madre, no quiere decir que estás abandonado. Quiere decir que tienes al mejor padre que puede haber. Y que si tú lo puedes asumir así y ver así, no te va a faltar absolutamente nada. Y adicionalmente de que lo tengas a él, te va a dar una familia. La cuestión es, ¿la quieres recibir? ¿Quieres disfrutarla? ¿O quieres seguir llorando por lo que nunca ha sido, nunca fue o nunca será? Eso no lo sabemos. Pero si ya tienes el regalo ahí listo para disfrutar, ¿por qué no hacerlo? Empieza a utilizarlo. Bueno, entonces, ¿alguien descubrió el misterio dentro de la presentación? Dentro de la historia moderna hemos evolucionado, ¿no? Como les dije, en su inicio era tu antorchita, ¿no? Y después fue cambiando, que después que la lámpara de aceite, que lo que sea. Después tuvimos la bombilla, el foco, ¿no? El famoso foco. El problema de ese foco es que gastaba mucha luz, entre otras cosas, duraba poco, lo que sea, ¿no? Y así fuimos cambiando. Hasta que hoy tenemos lo más como avanzado, sería la tecnología LED, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los LEDs? ¿Qué es lo que deberíamos de ser? En el pasado, ¿no?, Dios los habría llamado antorchas, pero hoy los está llamando LEDs. ¿Por qué? Porque la tecnología LED ilumina mejor que cualquier otra, pero la parte importante también es el ahorro. Todo el mundo ahorita ya quiere cambiar, ¿no?, sus focos, de los viejitos a unos de esos. ¿Por qué? Todos te dicen, ay, es que te ahorra mucha luz, ¿no? Pues no es que ahorre la luz o no, de todas formas está iluminando. O no es en lo que me quiero enfocar ahorita, el punto no es la parte eléctrica, el punto es el ahorro, la palabra ahorro. Dios quiere que tú seas un LED, por eso estaba escondido el mensaje, ustedes son LEDs, ¿no? Que además es para que recuerden todos los derechos a los que tienen oportunidad siendo hijos de Dios. El punto es que Dios quiere ahorrarte con esto, por eso con los LEDs, lo que te quiere ahorrar son heridas, son problemas, son sinsentidos, vacíos. Si todo esto está activado, está prendido, ilumina, ¿da espacio a eso? No lo da. La luz, esa es otra de sus características, lo llena todo, ¿cierto? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando quieren medir la velocidad? En teoría, ¿no? No hay nada más rápido que la velocidad de la ¿qué? De la luz, ¿no? Entonces, si yo decido prender, porque todo empieza con prender, ya sea mi antorcha o sea mi foco de LED, todo empieza por prender, ¿sí o no? En el momento en que yo decido prenderlo, es al instante, ¿sí o no?, que todo lo abarca. Entonces, en el instante que yo estoy dispuesto a renunciar a mis heridas, a mi pasado, a mis dudas, a mis quejas, a todo lo demás, en el momento que lo prendo, al instante, todo esto se activa y me llena. Porque son sus características, ¿cierto? No hay manera de que se retrase el cumplimiento de la promesa de Dios ante estos derechos. Y hay testimonios vivos entre nosotros, de que en el instante que estoy dispuesto a aprenderlo, en el mismo instante, Dios me llena.
el mismo instante todo lo abarca. Y el momento de que se prende la luz, ya no hay cabida para la oscuridad. Y entonces todo se transforma. Y esa misma luz es inevitable que vaya rebotando. Por ejemplo, el sol no está aquí adentro, ¿no? Pero aun si apagáramos los focos, ¿no? Seguiríamos viendo, porque la luz rebota, otra de sus características. Entonces cuando la luz te llena, te vuelves esa luz y entonces empiezas a rebotar. Y entonces es ese canal de bendición interminable. Y entonces se cumple lo que Dios quiere de nosotros, de que seamos la sal y la luz de este mundo. Pero entonces empieza porque Dios te pueda llenar. Ese versículo no es como de, ay, tengo que ser ejemplo todo el tiempo. No, empieza porque te dejes abrazar por completo por el amor de Dios. Entonces, seamos leves. Ahorremos lo que es innecesario y proyectemos aquello con lo que Dios nos ha llenado.